Ahora te enseño es que hoy justamente quiero dedicar el principio al menos a la discusión de justamente de lo que dice, lo que no dice, porque según parece es un método válido la opción simplificada, que además yo se la voy a explicar, porque considero que aunque ya no esté, digamos así, según la nueva normativa, dice que hay un periodo en el que sí se vale, pero que a partir del fin de ese periodo va a haber que utilizar solamente el líder con el calendar. Los dos ya han sacado una opción conjunta de que en un solo programa están las dos opciones. ¿Vale? Entonces, a mí como dejan demasiado arbitrario cuál es ese periodo de tiempo, porque no lo dicen, por eso es por lo que sí les voy a explicar el CE3X. ¿Vale? Ese será el primer programa que veamos para los cálculos. Yo, con sinceridad, independientemente de lo que a mí me diga la normativa, de lo que hay que explicar, yo me voy a ceñir a lo que de verdad a ustedes les va a hacer falta, que es saber calcular los parámetros que hay que meter en los programas y, además, el usar los programas. Entonces, yo toda la teoría que me exige la normativa que les tengo que dar la van a tener en la plataforma, pero lo que es en las clases veremos básicamente eso. Hoy vamos a hacer cálculos de envolvente, la semana que viene haremos cálculos de limitaciones energéticas y lo que nos falta hacer hoy de envolvente, y a partir de ahí, las siguientes clases, empezaremos a meterle caña a los dos programas informáticos. Vale, empezaremos por el CE3X y después pasaremos al líder calendar. Vale. Esa es más o menos mi forma con la que yo pretendo organizar estas 6 semanitas de clases escasas que tenemos. El líder ya no vale, ahora hay que hacerlo con el CE3. Ahora lo que hay es una opción conjunta, el líder calendar, Emilio. La otra asignatura no tiene ningún cálculo, Carlos. A Carlos es que no le gustan los cálculos. Sí, no. ¿Es más feliz cuando le digo que una asignatura es teórica? Bien, entonces, yo voy a intentar que para dentro de más o menos 2 o 3 semanas tener ya preparada la unidad 5, que es la documentación para la certificación energética de los edificios. Que esa es básicamente toda la normativa y qué documentación tenemos que entregar nosotros cuando certifiquemos energéticamente. Emilio, yo lo de CE3 ya lo voy explicando, así que tranquilo que no hay problema. Pues no, según tengo entendido, en el C3X, porque como yo estoy inscrita en el InfoInnova, vale. Mandaron esta semana como que van a mandar una actualización y con las modificaciones, pero respetando lo que es el programa C3X. Pues es decir, eso como una aplicación extra sí, en como el C3X para una versión nueva. Una versión nueva del pero que no deja de funcionar, digamos. Pues si le hacen, es que hasta que no le hagan esa modificación no estaría incluido en la nueva normativa por las nuevas cosas que nos piden. Si hay suerte y sacan esa nueva actualización antes de que nosotros terminemos el curso, lo veremos aquí en clase. Si no hay suerte, pues ya nos tocará averiguarlo por otro lado, ¿vale? De todas formas, ya les digo, será un programa nuevo, lo iremos descubriendo entre todos. Yo intentaré leer el manual de uso. La operativa yo creo que es casi lo mismo, no creo que cambie más. Sí, Carlos, ahora te las digo cuando vuelva del descanso, cuando estemos en la otra asignatura que ya estamos más relajados, les digo a los 3 si quieren las notas de los 2 módulos. Bien, entonces, ¿cómo me he organizado yo para explicarles hoy un poquito la clase? Lo primero que quería ver era decirles en qué enlace tienen para descargarse los documentos actualizados. Donde dice documentos CTE en la unidad 2 de enlaces de interés, pican y aquí tienen justamente todas las actualizaciones del CTE. El enlace está actualizado por completo. Aquí tienen toda la normativa del CTE. Nosotros, en este caso, lo que nos interesa es ahorro de energía. Les aconsejo descargársela por completo, todos los epígrafes, porque los vamos a utilizar todos. ¿De acuerdo? Yo en clase, básicamente, al ser el módulo de cálculo, yo básicamente me voy a centrar en lo que dice la normativa. O sea,
yo en los manuales he intentado ponerle así teoría, definiciones y todo, pero verán que en los manuales no están los cálculos. ¿Por qué? Porque los cálculos es el CTE. ¿De acuerdo? Lo digo para que lo tengan en cuenta. No sé si sabían que del CTE hay también unos documentos de apoyo. Los documentos de apoyo son los que nos describen un poquito más detalladamente cómo ir haciendo paso a paso cada una de las partes que nos piden el CTE. ¿De acuerdo? Yo voy a abrir, en primer lugar, vamos a abrir el nuevo CTE, para que ya lo vayan conociendo. Según la normativa de este curso, lógicamente este epígrafe es nuevo, limitación del consumo energético, ¿vale? No estaba incluido en la normativa del curso. Yo aún así lo estoy preparando para explicárselo paso a paso. Mi intención es, la semana que viene no, la siguiente, explicarles este apartado, ¿de acuerdo? Porque creo que es importante y además es bastante sencillito de usar, ¿de acuerdo? Bien. A partir del epígrafe 1 son los que nosotros vamos a utilizar. HE1 es el que nos hace falta para la certificación energética. Entonces, nos vamos al apartado correspondiente. Vale. Como siempre, sobre todo lo digo para los que no conocen el CTE, la primera parte, el primer apartado que nos viene es cuándo tengo que aplicar el CTE, en este caso, el HE1. Entonces, nos dicen, en este caso, casi como quien dice, para cualquier edificio. Ya sea nueva construcción, un edificio existente que se va a ampliar o se va a cambiar el uso. Chicos, ¿en casa saben a qué se refiere cuando dice cambio de uso de un edificio? Yo suelo lanzarles preguntas, que como sé que se tarda escribiendo, espero un poquito para esperar a que de oficinas a viviendas, por ejemplo, o de vivienda a oficina, por ejemplo, o de nave industrial a colegio, por poner ejemplos que podrían pasar. Vale, se excluyen de ámbito de aplicación, también importante para saber cuándo no tendríamos que aplicar esta normativa. Los edificios históricos, los industriales, construcciones provisionales, una caseta de obra no tiene que ser certificada. Edificios aislados con superficie útil total inferior a 50 metros cuadrados, ¿vale? O sea, un edificio pequeño que, yo que sé, una caseta que nos hemos construido en una finca que tenemos en la Conchinchina, por decir un ejemplo. Bien, vamos a empezar a ver las zonas climáticas. El primero que nos dicen, porque desde que empezamos a leer la normativa, ya está haciendo todo el tiempo de referencia a el cálculo, la demanda de calorífica, depende de la zona climática en la que estemos. Entonces, el primer apartado que hay que hacer aquí obligatoriamente es definir en qué zona climática estamos. Entonces, para ello, les tengo preparados, no sé si la llegué a abrir en la plataforma, una actividad. Como he estado abriendo varias actividades, no me acuerdo cuál fue la que puse. Esta no la puse, ¿vale? Vale, no. Las dos actividades que están abiertas por los momentos son las dos actividades teóricas. Vale. No les he subido la otra actividad. Vale, se la voy diciendo entonces, les digo los enunciados para que la podamos trabajar, al menos hacer un ejemplo. Cuando dicen la actividad, ¿tiene que aparecer algo? Tiene que descargarse. Si no se les descarga arriba del todo, miren a ver si está impedido la descarga o los plugins, las ventanas emergentes de la página. Sí, está puesto para descargarse. No, en este enlace los alumnos podrán entregar la actividad. Ah, no, justo debajo de actividad 1 está el PDF. Debajo de actividad 2 sí aparece un PDF. Debajo de la actividad 1 no, yo lo tengo abierto, no me aparece en gris. Lo voy a volver a abrir. Nosotros por lo menos no lo tenemos. No, yo no. La vale. 2 sí lo he abierto. Vale. Estoy activando la edición y lo abro sobre la marcha. Esto es raro. Está abierto, a mí me parece con el ojito abierto.
aquí no, y creo que aquí tampoco. No. Yo había visto el de actividad, que lo tengo aquí. Vale, voy a ver qué propiedades tiene, a ver si es que hay algún grupo. A mí no me aparece, no, aquí tampoco, no. A nadie le aparece, es una actividad secreta. Está abierta y solo la puedo ver yo. Eso sí que es curioso. Que hoy en día. Está en mostrar, no hay grupos, forzar descarga, está el documento, está todo. Guardar cambio. Si no, lo vuelvo a subir. Tampoco es problema. Recarguen la página a ver si ahora la pueden ver. No hay grupo. Asignar doble. Siguen sin poder verla. Lo que yo tengo en pantalla no lo ven ustedes. A ver, vamos a ver. No, yo he recargado y no sale. No, Vale. la actividad 1 tema nos parece, la actividad 2 sí. Vale, cosas de la informática, lo acaban de ver. A mí no me aparecía nada que por lo que ustedes no pudieran verlo. Voy a guardarla en el escritorio y lo que hago es que la vuelvo a subir. No hay problema. Ojalá todos los problemas fueran sencillos y se pudieran solucionar así de rápido. Vale. Voy a volver a cargarla, a ver si así me deja. Archivo. Aceptar. Uno. Vale. En breve les diré, ya le acabo de dar a guardar. Esperen un segundito para ponernos en su sitio. Sí. Ahora se parece actividad 1 tema 1, pero dentro de la actividad 2 tema 1. No, sí, la estoy cambiando de no, sitio. Pero si me que aparece, no aparece. Sí, pero es que estoy intentando ver si me deja, si el campus no se me vuelve caprichoso y me deja cambiarla de sitio. Porque se supone que tirando aquí, moviéndolo. Vale, bueno. Sabemos que es eso. ¿Saben qué es eso? Yo ya, hoy está la informática rebelde, ya lo volveré, la pondré en su sitio, ¿de acuerdo? En estos días ya estará en su sitio. Vale. La tienen debajo de actividad 2, chicos, en los de casa, pero yo la cambio de sitio ya mañana en casa, ya la intento mover, que no sé por qué hoy se ha vuelto de caprichosa y no quiere ser movida. Bueno. Bien, entonces lo que les estaba diciendo. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo calcular justamente en qué zona climática estamos, ¿vale? Para eso nos tenemos que ir al CTE y lo tenemos abajo del todo, en los anexos, en la página, concretamente zona climática, página, a mí no me sale aquí, 27, la página 27, tienen las zonas climáticas. Para quien conociera las zonas climáticas con la antigua normativa, la tabla ha cambiado un poquito, ¿vale? Para mi gusto está mucho más fácil ahora, ¿vale? Es más entendible y bastante bien. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos en Huesca a una altitud de 250 metros. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos para determinar cuál es mi zona climática? Yo busco Huesca aquí, me dice que si fuera la capital de provincia, estaríamos en una zona climática de 2, que le corresponde a una altitud de 432. Perdón, cambien Huesca por Huelva porque, como me fijé aquí, lo vi en el contrario. Bueno, no. Les dije 250, ¿verdad? Vale, sí, se podría decir. ¿La de la capital de provincia?
La altitud que viene aquí es de la capital de provincia. ¿Vale? Entonces... En la primera, o sea, directamente la primera columna sería la capital. La capital. La siguiente, la zona climática es la capital de provincia, por defecto de 2. La altitud de la capital de provincia. Y después, como yo en este caso les he dicho que no estamos en la capital, sino que estamos a una altitud de 250, yo buscaría en la fila hasta que me dijera, hasta que incluyera el valor. En este caso, H menor que 400. H menor que 400 me dice arriba que le corresponde a una zona climática de 3. ¿Lo vieron? Vale. ¿Qué quiere decir una zona climática de 3? El D es para la zona climática de invierno, cuando la normativa nos diga zona climática de invierno. Y el 3 es para la zona climática de verano. ¿De acuerdo? Esto es una de esas novedades que en el nuevo CT está bien explicado. Porque en los CT de antes era como un poco de, ¿cuál era? Además, otra de las novedades que aparece ahora mismo en las nuevas zonas climáticas es las Islas Canarias. Sí, ya por fin han tenido en cuenta que nuestro clima es diferente al de la península. Y entonces aparece una nueva zona climática que antes no estaba, que es la zona climática alfa. ¿Vale? Esa es una de las novedades. Por ejemplo, aquí hasta más o menos creo recordar que sería hasta la universidad, más o menos creo que son los 300 metros de altitud, no estoy segura del todo, tendríamos una zona climática alfa 3. Ya a partir de esa zona, a medida que vamos aumentando de la altura, ya sí tendríamos otras zonas climáticas diferentes. ¿De acuerdo? Ya no es lo mismo decir que estamos en Tejera a decir que estamos en Las Palmas de Gran Canaria. Cosa que antes el código técnico no lo tenía en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces esto es una de esas mejoras considerables que tiene la nueva normativa. Esta nueva clasificación A2, B2 y C2 es nueva también, ¿no? Antes sí, antes solamente teníamos A, B o C. Los números casi no aparecían, si no me equivoco, creo. No, en el C3X se parece a 3, C1, C... Vale. Vale, pues entonces sí estarían claro, lo único que no eran, porque ahora las han separado más. Ya sí tienen en cuenta de no es lo mismo una zona que, por ejemplo, Sevilla. Sevilla antes la ponían como una zona cálida, pero Sevilla en pleno invierno hace tanto frío como en Madrid. Entonces, ahora ya el nuevo código sí está teniendo en cuenta esas diferencias. O aquí en Canarias, lo que estamos diciendo. No es lo mismo la temperatura de Las Palmas que la temperatura de Santa Brígida, San Mateo, ya no digamos la de Tejeda. ¿Y el líder ya refieres a esta categoría? El nuevo líder está, yo lo que he estado tanteando y lo que me he descargado, todavía no la tiene del todo, porque dice hay que descargarse las zonas climáticas aparte, hay que después instalarlo en plugin y después correrlo. Y de hecho, a mí me está dando problemas incluso para funcionarlo descargado de la plataforma. Estoy intentando averiguar cuál es el fallo para que cuando ya se los explique a ustedes ya todo eso esté solventado. ¿Han visto entonces el cálculo de las zonas climáticas? Fácil, ¿no? Es relativamente lo más fácil que nos vamos a encontrar. Pero muy importante tenerlos en cuenta. Chicos, ¿desde casa han entendido la determinación de las zonas climáticas? Vale, lo digo para ustedes. Ale, ¿estás por ahí? Sí, vale. Lo digo sobre todo para ustedes los nuevos. Cuando estén algún día desde casa, cuando yo haga una pregunta así fácil de contestar con un sí y un tal, pueden utilizar las banderitas estas, ¿vale? Simplemente ponen una banderita, ustedes la ponen, aparece, pican otra vez y desaparece la banderita. O yo las puedo quitar en caso de que ya haya sido una banderita visible, ¿vale? Entonces así, yo sé que ustedes me están contestando todo sí y es una forma más rápida de decir, bueno, sí, ya te estabas viendo. Vale. Bien. Vale.
Sigamos con las estructuras. Primero, las zonas climáticas, eso ya se los expliqué. Segundo, me gustaría que una de las actividades que vamos a hacer, pero quiero que la hagamos en el foro de la unidad 1, sea justamente que entre todos vayamos viendo las diferencias que existen en esta normativa, en la HE1, desde el 2007, 2009, 2013. Si se fijan, más o menos cada 2-3 años han ido cambiando la normativa. Pues quiero que entre todos hagamos un análisis y veamos qué es lo que ha cambiado. Para que, sobre todo, cuando ustedes salgan a la calle y lleguen y se encuentren con el típico viejillo que yo aprendí a utilizar esto, yo no he hecho ningún curso de actualización y yo lo que sé utilizar desde el 2007, ustedes pueden decirle y rebatirle, pues mira, lo que ha cambiado es esto, todo lo demás lo puedes seguir haciendo como lo hacías hasta ahora. ¿De acuerdo? Pero que ustedes tengan herramientas de poder justificar. Emilio, no, todavía no he abierto el enlace. A ver qué me pusiste. Yo en clase suelo hacer mucho esto, como para algo, como digo yo, está en internet las nuevas tecnologías. Hay que adaptarse, ya las clases no son solo monotemáticas, el profesor explicando y el alumno se traga lo que dice el profesor. En este caso, por ejemplo, Emilio ha estado buscando y me ha buscado las actualizaciones de procedimientos simplificados. Vale. Emilio, sí, esto está en vigor, pero ahora te voy a enseñar yo otra cosa. Cerré el CT. Vale. Mira, vale. A ver dónde estaba. No, fuera en este mismo. Ya, y ya te he avisado. No, el líder no muere. El líder se muere. Lo que pasa es que el líder se ha unificado con el Kalener. Entonces ahora ya se llama solamente Kalener. Es el líder Kalener unificado. Eso lo tenemos todos, que estoy intentando acordarme porque justamente lo estuve viendo antes. ¿Dónde era que había actualizado? Porque lo único que creo que no le guardé en el enlace, creo que no se los puse en la plataforma al final. No, el documento CTE no lo he puesto. Vale. A ver si viene. Es que hay justamente un documento en el que nos dice cuándo es prescriptivo el nuevo CTE y qué es lo que ha cambiado. Vale. Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Entró en vigor el día siguiente de su publicación al boletín. Vale. O sea, a partir del 13 del 4, o sea, imagínense si es reciente, que es de hace 10 días. Sí, 10 días justos además, entró en vigor el nuevo CTE. Nos dice por los momentos, siendo voluntaria su aplicación hasta, no, perdón, este es el del año pasado, hasta el 1 de junio del 2013. A partir de este momento, la presentación o puesto a disposición de los compradores o arrendatarios del edificio. ¿Vale? Esto es lo que salió el año pasado, que era diciéndonos que era obligatoria la actualización, la certificación energética de todos los edificios que se fueran a alquilar, vender o cambiar de uso, ¿vale? O reformar. Siempre en cualquier edificio con esas características es obligatoria la certificación energética, desde el año pasado. Pero además tenemos, a ver si encuentro, porque estaba, yo sé que yo llegué CTE 2014. Vale. Esta es la herramienta unificada Líder Kalener. Simplemente poniendo en internet, como yo acabo de poner, CTE 2014,
les sale el enlace. Yo se los colgaré también en la plataforma para que lo tengan, ¿de acuerdo? En este programa, además, les aconsejo que se lo vayan ya descargando. Se tienen que descargar la herramienta unificada Líder Calendar, primero, instalarla, y cuando ya la tengan instalada, se descargan la aplicación de los datos climáticos, la instalan, es un ejecutable también, y ya entonces se supone que se queda cargado en el Líder Calendar, ¿vale? A mí me ha dado un poquito de fallo ese orden, o sea que estoy todavía, porque lo hice al revés primero, me dio error, lo desinstalé, lo volví a instalar y ya está ahí colgado. Pero bueno, sí se fue. ¿Te aparece ahí? Exacto. GT es el de gran terciario. Nosotros en el curso vamos a dedicarnos solo a vivienda, ¿vale? El gran terciario tenemos un mes y medio, es que no nos da tiempo. Es que si fuera un curso de un año entero, con calma, podríamos dedicarle un trimestre entero. Pero en este caso nos vamos a quedar en edificio, ¿de acuerdo? Vale, estoy buscando, eso, estaba buscándole. Ese sería el primer enlace y que por favor instálenselo desde ya y vayan curioseándolo un poquito. Es fundamental. A ver si encuentro. Es que eso me pasa por haber dicho, lo encontré rápido, esto lo pongo en clase y no lo subí. CD 2014, novedades. Si no, último remedio. Vale. Registro, documentos, CT. Sí. La aplicación está un poco estado. Bueno, yo se los pongo en la plataforma justamente lo de las novedades. Registro CTE. Nota informativa. Vale. Me puse fue en documentos complementarios, en recursos, documentos adicionales. Vale, a partir del 13 de marzo de 2014. Esto era lo que les quería enseñar. Pues casualmente antes era el 13 de abril y ahora es el 13 de marzo. El 13 de abril era la de cuando entraba en vigor... El de 2013. El de 2013, cuando entraba en vigor la obligatoriedad de la certificación. Y el 13 de marzo han cambiado la normativa por completo, en definitiva. Fíjense lo que dicen, que a mí esto es lo que, tiene sus contradicciones. No se verá alterada el 13 de marzo de 2014, independientemente de los cambios que se hayan producido en los documentos del HE 2013, la certificación energética, y se seguirá operando con los valores que marca el DDHE 2006. Ahora viene el matiz, digámoslo así. Cuando así lo consideren los actuales documentos reconocidos relativos a los procedimientos de la certificación energética de edificios. Esta situación se extenderá durante el periodo de adecuación. ¿Cuál es ese periodo de adecuación? Es lo que nos dejan claro, ¿vale? Nos están diciendo, sí, hay una nueva normativa, hay un nuevo CTE, mientras tanto vamos a seguir lo que ya estaba en el mercado. Pero fíjense lo que dice después. A partir del 13 de marzo de 2014, el procedimiento simplificado de calificación energética en vivienda, procedimiento 1, dejará de utilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Justamente el CE3X utilizaba el procedimiento simplificado. Por eso tienen que hacer una actualización. ¿Vale? ¿Entienden a lo que me refiero? Por eso es por lo que yo les digo que el CE3X
se supone que la normativa se está contradiciendo. Porque como dice Emilio, en la página oficial del Código Técnico de la Edificación sigue apareciendo el CE3X como programa válido para la certificación. Pero después leemos la normativa y nos dice que el procedimiento simplificado no vale. A partir del 13 de marzo. ¿De acuerdo? Entonces hay una pequeña contradicción ahí. Por eso es por lo que yo les digo, yo les voy a explicar los dos programas. Me voy a ceñir, primero veremos lo que ya sabemos del CE3X, haremos un par de casos prácticos y después haremos un caso, si nos da tiempo, espero que sí, con el líder Calendar en la herramienta unificada. ¿De acuerdo? El mismo caso práctico a lo mejor en los dos para ver las diferencias. ¿Lo han entendido la diferencia esta? Pica el enlace de este documento y te lo explica. Vamos a ver qué dice aquí, Emilio. Un periodo máximo de consistencia de la mesa. Pero ahora se lo que estoy leyendo. 9-10. ¿Dónde lo has leído? En el mismo documento que tenía. Normativa sobre la aplicación de las herramientas informáticas para el Ah, la de las herramientas informáticas. Esa la tenía aquí. Establecidas por orden de fondo, mientras aparece más abajo. Un futuro plausible, evitar un periodo máximo de consistencia de 9 meses del líder calendario. Pues 9 meses, eso quiere decir que si se aprobó ahora en marzo, hasta final de año. O sea que ahora mismo... Además está fechado el 10 de marzo de 2014, o sea, 3 días antes. Vale. Entonces tenemos hasta final de año para poder seguir utilizando el resto del programa. Y aquí tenemos el procedimiento transitorio, el enlace que me acaba de pasar, pero es lo mismo. Es el mismo, ¿verdad? Aquí nos dicen exactamente, dice, vale, en este periodo transitorio nos dice que para los edificios existentes, para una vivienda, sigue estando en vigor el CE3 y el CE3X. Pero a partir de que entre en vigor la herramienta unificada, a no ser que se actualicen estos dos programas antes de final de año, dejarán de ser válidos. ¿De acuerdo? Entonces es lo normal. Tendremos que estar actualizados, pendientes de las páginas y revisando a ver cuándo cambian justamente la normativa. ¿De acuerdo? Cuando cambian los programas, en este caso, perdón. ¿Vale? Porque, por desgracia, nos ha tocado justo en el tránsito. ¿De acuerdo? Por desgracia, por suerte. O por suerte, porque ya no se pierde el tiempo. Exacto, ya no perdemos el tiempo con el viejo. Que de hecho yo me hice fue el curso con el viejo. Y ahora estoy actualizándome, eso sí. Me he leído todo lo habido y por haber del CTE. Eso sí. Emilio, en resumen, vamos a dejar la idea clara. Ahora mismo, a fecha de hoy día, podemos usar la opción simplificada o la opción general. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Ahora mismo también es válido realizar los cálculos por la antigua normativa, la del 2006, que bueno, entró en vigor en el 2007, o la del 2013. Cualquiera de las dos las podríamos utilizar mientras lo justificáramos y redactáramos cuál de las dos estamos empleando. Ahora mismo también es válido certificar con el CE3X. ¿Por qué? Porque todavía están habiendo fallos, que es una de las cosas que estuve leyendo en internet, con la herramienta unificada Líder Calendar. Entonces dicen que hasta que no se depuren esos fallos, que por medio de los usuarios utilizándolo y transmitiendo esos fallos a la consejería, pues seguiremos teniendo ese periodo, digamos así, de excedencia hasta que nos depuren la herramienta unificada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el curso? Como resumen, vamos a intentar ver los dos programas siempre y cuando nos dejen instalar en el ordenador y no haya problema la herramienta unificada Líder Calendar. ¿De acuerdo? Si no, al menos con el Líder y Calendar antiguo les iré explicando un poquito por encima cómo funcionaban para que cuando ya entre en vigor la herramienta unificada, yo por lo que la he estado viendo por encima, no tiene demasiados cambios en cuanto a pestañas, más o menos intuitivas. Si se sabe utilizar la vieja, se puede aprender a utilizar la nueva sin no demasiados problemas. ¿De acuerdo?
Viene al final un poquito este pequeño resumen de qué es lo que vamos a hacer. Vale. Bien. Vamos a ver dónde me iba yo. Vale. Vamos a ir siguiendo el código técnico ahora que ya sabemos establecer las zonas climáticas y vamos a ver a qué se refiere el código técnico en el apartado B2 cuando nos dice climas de referencia. Para hacer los nuevos cálculos, antes casi no se tenían en cuenta, resulta que tenemos que considerar que cada zona climática, cada sitio en el que nosotros podamos hacer una certificación energética, tiene unas condiciones peculiares en cuanto a temperatura máxima, temperaturas mínimas, humedad absoluta, humedad relativa. Todas esas propiedades van a ir cambiando de una situación a otra. Entonces, para hacer los cálculos, antiguamente lo que se hacía básicamente se entraba en unas tablas demasiado genéricas y se tomaban los datos a partir de ahí. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la nueva normativa? Pues bueno, en el CTE, documentos de CTE, ustedes van a tener aquí, que esto es nuevo, los datos climáticos de la península y de Canarias. ¿De acuerdo? Estos documentos, cuando se los descarguen, van a ver que están en un formato de documento bastante raro, digámoslo así. Fíjense que se me abre un RAR y todos los archivos son .met. ¿Vale? No hay que asustarse, simplemente se coge, por ejemplo, si yo estoy en la zona climática A3, acabo de abrir el de la península, le doy con el botón derecho, le doy lo voy a tener que extraer, en este caso extraer en la carpeta específica, lo voy a extraer en el escritorio, aceptar. Le damos un botón derecho, abrir con, no me deja abrir con en este caso. No, ya está como .me, lo extraje. Es que si le damos a abrir me va a decir, bueno, abrir, seleccionar un programa, aceptar. Con el bloc de notas se abre perfectamente, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y nos aparece el archivo con esta forma tan rara. Vale. Les voy a ir diciendo los datos que hay en cada una de las columnas. Vale, para que ya lo puedan ir cuando lo vayan a hacer. Primera columna. Son los meses del año. Si se fijan, va desde 1 hasta 12. Los 12 meses del año. Siguiente columna. Los días del mes. Si se fijan, para el mes 1 va desde 1 hasta... Ya me pasé. ¿Me lo abres en Excel? Desde 1 hasta 31. Yo lo intenté abrir en Excel y al menos en mi casa, también sea con el Excel de casa. ¿En Excel sí lo dejo? Digo, pero como un archivo de datos. Vamos a intentarlo. Abrir con, mira, ahora sí me sale. Examinar. No, olvídalo. La informática hoy está en plan caprichosa. Estaba mirando a ver si por casualidad estaba el acceso en el escritorio, pero no. Y ponerme a buscarlo ahora. Bueno, se puede ver bien en un blog de notas. Perfecto. Vale, yo lo intentaré en casa y ya te confirmo si se puede o no se puede, ¿vale? Vale, entonces hemos dicho, la segunda columna, los días del año. La tercera columna, las horas del día, va de 1 a 24. La cuarta columna, la temperatura de bulbo seco, la temperatura seca. ¿Temperatura de? Bulbo seco, la temperatura seca, si lo quieren poner como simplificado. La quinta columna, temperatura efectiva del cielo. Esa no la vamos a utilizar en los datos. Esa a lo mejor está ahí para otros temas de cálculo, pero a nosotros no nos hace falta. La siguiente, irradiancia solar directa. Irradiancia solar directa.
En la séptima, la irradiancia solar difusa. En la octava, la humedad específica. En la novena, la humedad relativa. La décima, la velocidad del viento. La undécima, la dirección del viento. La doceava, el azimut solar. ¿La? Azimut solar. Y la última, el cenit solar. Básicamente los datos que a nosotros realmente nos van a hacer falta. ¿Cuáles son los dos últimos? Azimut solar y la última, el cenit solar. A nosotros los datos que realmente nos hacen falta para la certificación van a ser el de temperatura y los de humedades, humedad relativa, ¿vale? Básicamente serán los dos que empleamos de aquí. Ya lo iremos viendo cuando lo hagamos a mano. Yo todos los cálculos, aunque vayamos a usar nosotros herramientas informáticas, yo quiero que los sepan hacer a mano, ¿vale? Entonces ese es mi objetivo, saber desglosar toda la normativa y entender qué es lo que estamos metiendo, ¿de acuerdo? Para que así, si ustedes utilizan, yo que sé, un material que no está justamente en los materiales proporcionados, que eso también lo veremos, por el CTE. El CTE ya tiene para tipos de hormigón, para tipos de yeso, para diferentes tipos de materiales, ya tiene unos valores tabulados. Pero es que a lo mejor yo me voy a un fabricante y consigo, por ejemplo, un cristal que es mucho más eficiente, con lo cual tiene una transmitancia térmica mucho más pequeña. Y quiero utilizar ese cristal porque es el que voy a poner. Pues tendré que yo saber modificar los cálculos de transmitancia térmica a mano. Por eso es el tema de todos los cálculos que vamos a empezar a hacer en estos días. ¿De acuerdo? Hoy quizás por la hora que estoy viendo, como más o menos nos quedará una horita, no vamos a empezar con los cálculos hoy. Hoy quiero que, más que nada, bueno, que sepamos introducirnos y las cosas nuevas que tenemos, ¿vale? Bien. Ya hemos visto entonces los datos climáticos. Está muy bien. Ya vi que en el archivo viene para cada zona climática. Si yo me descargara es los de Canarias, venimos también las diferentes zonas climáticas de Canarias. Entonces solamente tendríamos que seleccionar la zona climática en la que estoy y ya tendría todos los datos. Este documento lo tienen en la página del CTE, en el enlace que les puse en la plataforma de todos los documentos del CTE. Perdona, ¿no hay menos ahí que las zonas climáticas de la península? Zonas climáticas de la península, vamos a compararlo. La verdad es que es una pregunta que no me ha hecho, no lo he comparado. A ver. Zonas climáticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se repiten. A ver, vamos a... No. No. No se repite. A. 16. Y lo que tú acabas 4. 1, 2, 3, 4. 5. Son 4 por 4, 16. Bueno, espérate. Hay una nota. Ese documento, perdón, vamos a contestarle primero a los de casa. En la página del CTE para descargarlo, donde dice climas de referencia, tienen aquí los climas de referencia para descargárselo. Y en el documento estábamos diciendo que eran 16. Falta A1 y A2, fíjense que son los dos nuevos que decíamos que han salido este año con la nueva normativa. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que los climas de referencia todavía no han sido actualizados. Y D1 y D2 no están. Y de la D falta D4. ¿Vale? O sea, no están actualizados. Aquí, de todas formas, para entender en documentos prescriptivos, tienen justamente todo lo que yo les acabo de explicar en cada columna qué es lo que hay, están los datos, viene el ejemplo y nos dice lo que yo les acabo de decir. Los valores que más vamos a usar son estos dos. Chicos, para los de casa, ustedes que ya dieron el módulo de solar térmica, ¿se acuerdan las tablas que yo les di de irradiancia, las de Sensolar? Pues ahora todo el tema de la radiación global lo van a calcular como la suma de la radiación directa y la radiación difusa. Eso es, digámoslo así, una novedad que hay. Ya no se pueden utilizar las otras tablas, sino habría que recurrir a esto.
Ale, ¿encontraste el documento en la página que te estaba diciendo? Vale. Bien. Vamos otra vez al CTE. Ya les he explicado las zonas climáticas. Bien. Perfiles de uso. Nosotros, para definir el edificio, tendremos que definir qué perfil de uso tiene. No es lo mismo estar haciendo la certificación energética de un edificio de uso residencial a un edificio de uso no residencial. Además, dentro de la categoría y la clasificación de los edificios de uso no residencial, tendremos que tener en cuenta cuánto tiempo va a ser usado ese edificio. 8 horas, 12 horas, 16 horas o las 24 horas al día. Vale, por ejemplo, una comisaría de policía, ¿cuántas horas al día estaría abierta? Las 24 horas al día. Pero, en cambio, si yo digo ahora un colegio, podríamos decir unas 10 horas al día, por ponerle que a lo mejor por las tardes tengan algo. Pues entonces nos tendríamos que ir al de 12 horas diarias. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Y, por ejemplo, un local en el que no está definido a qué se va a destinar. Un local que solo sea un local vacío, normalmente en los locales te ciñes a la normativa actual de apertura, que normalmente, a no ser que ya sea que vayamos a cambiar el uso, tú cuando vayas a hacer... Por ejemplo, yo compro un local y no sé el uso al que se va a destinar. Vale, porque lo vas a dejar ahí como inversión, por ejemplo. Vale. Y tienes que certificarlo porque lo quieres volver a vender. ¿O porque... Exacto. Lo vendes tú defines una aplicación, por ejemplo, en este caso, tú le dirías, si es un local no demasiado grande, lo normal es que sea una tiendita, una cosa así, ¿no? Imagínate, si no es un local grande. Pues tú ya estimas que cuánto tiempo va a estar abierto una tienda, normalmente como máximo de 8 a 8. Porque es la legislación actual que nos permite abrir un local. Pues tú ya dices 12 horas diarias. Sí, pero es algún criterio que tú tienes y haces la certificación así, tú haces tu certificado diciendo que ese es el uso que va a tener el local. Si después el que compre el local o alquila el local quiere cambiarle el uso, tiene que hacer la certificación energética de nuevo porque ha cambiado el uso. Era lo que estábamos diciendo, de si cambias el uso, tienes que definirlo. Pero tú haces una certificación siendo realista de, es un local pequeño, pues ¿qué es lo que va a tener? Ya si es un local muy grande, tipo nave industrial, y has hecho una inversión ahí, lo lógico es que diga, bueno, es una industria, lo mismo, 12 horas diarias. ¿Vale? Ya que después venga otro y consiga un permiso para tenerlo abierto 24 horas al día, que se las apañe y haga una nueva certificación. ¿De acuerdo? Pero tú normalmente siempre te vas a basar en, ¿para qué voy a utilizar este local? Siendo realista. ¿Vale? Bien. Los edificios de uso residenciales. La densidad de las fuentes internas es baja. ¿A qué se refiere densidad de las fuentes internas? A cuáles son las fuentes que te pueden producir energía o cambio de energía dentro del local, vamos a llamarlo, bueno, sí, de forma genérica, local, ¿vale? Entonces, en una vivienda, normalmente hay poquitas personas, no hay cargas exageradas, pues por eso se considera una categoría baja. Después tenemos una definición, esto que nos viene aquí es el periodo de utilización, de 1 a 7 horas, de 8, de 9 a 15, de 16 a 23 o las 24 horas, ¿vale? En función de esos dos parámetros, tendremos, para todas las tablas funcionan exactamente igual, tendremos que consignar en qué periodo estamos haciendo la certificación. Lógicamente, nos centraremos en los casos más desfavorables. Por ejemplo, temperatura de consigna alta. Estamos hablando de temperaturas más altas. Pues me voy a ir a los meses de verano. De junio a septiembre son de los que voy a considerar. Si estamos hablando de las bajas, pues ahí quito lo contrario. Me voy de enero a mayo o de octubre a diciembre. Siempre ya dependiendo de qué es lo que estemos haciendo nosotros. ¿Estamos hablando de verano o estamos hablando de invierno? Vamos a hacer los cálculos de la calefacción o de refrigeración. Tendremos que ir y tener un poquito cuidado con esto.
En función de esos valores también tendremos cuáles son los calores sensibles y latentes. ¿Saben qué es un calor sensible y un calor latente? Vale. Chicos, desde casa, esto sí lo tienen que recordar ustedes. Lo hemos repasado hace poco, bueno, hace unos 4 meses. ¿Qué era un calor sensible? El que no modifica la sustancia. No me ha gustado demasiado. Pero bueno, sí te entiendo lo que quieres decir a lo que no modifica la sustancia. Calor sensible es aquel que solo provoca cambio de temperatura. ¿Vale? Ese sería, digamos así, el calor sensible, cuando hay solamente un incremento de temperatura en un cuerpo. ¿Incremento o disminución? ¿Qué? ¿Incremento o disminución? O disminución, un cambio de temperatura. Y el calor latente sería el que provoca cambio de estado. ¿Vale? Bien. Sí. Es lo que les estaba diciendo. Hay mucho compañerismo ya aquí. Con lo del foro se estaba riendo de mí. No bien. Vale. Aquí nos están diciendo según sea la ocupación. Pues no es lo mismo en una ocupación en días laborables que una ocupación en sábados y festivos. Normalmente, en las horas del día en las que se trabaja, el calor será mucho menor en días laborables. Lo normal. ¿Vale? Ya veremos, hoy solo les estoy dando un poquito la introducción, ya veremos cuando hagamos los cálculos, en qué cálculos vamos a ir metiendo todo esto, ¿de acuerdo? Pero así más o menos se van ya familiarizando y ya les va sonando de qué estamos hablando. Las cargas de iluminación, lógicamente, también son cargas, nos producen cambio de temperatura. No es lo mismo tener instalado un halógeno que un LED o una bombilla incandescente, ¿de acuerdo? Entonces, según sea cuál el método que tengamos de iluminación, tendremos más o menor iluminación. Por regla general, como estamos hablando de vivienda, podemos utilizar un valor único, estándar, digámoslo así. Ya, porque en las viviendas no nos vamos a ir normalmente a gastar demasiado dinero en ponernos unas luminarias más eficientes. En las normativas se pueden cambiar, bueno, en la normativa, en los cálculos, si nosotros tenemos una bombilla y sabemos justamente cuál es su carga, porque no nos dice el fabricante, podríamos cambiarlo y utilizar la que fuéramos a poner según los cálculos. ¿De acuerdo? Eso le voy a dar yo clase. ¿De iluminación? Sí, pues ahí está, en iluminación. Ah, pues mira, a lo mejor te cojo para que les des una charla a ellos. Que estos de aquí en iluminación se quedaron un poquito así. Llevo 20 y pico de años trabajando en todo el mundo. Más, yo. Ya te sigo entonces. Algo sé. Algo sé. Pues lo dicho, Antonio, a lo mejor te voy a aprovechar bastante. No, esto no hay problema. Te explico cómo funciona esta bombilla. Qué bueno. Pues mira, sí, a lo mejor te voy a sacar partido. Bien. Lo mismo, para una vivienda nos dice después cuál es la carga de los equipos, cuál es la carga de ventilación en verano o de ventilación en invierno. Hay que tener en cuenta que, ¿por qué incluimos una carga de ventilación? Porque el aire que nos entra de renovaciones por hora en un recinto viene con una determinada carga térmica. ¿Y por qué distinguimos entre verano e invierno? Porque esa carga térmica, lógicamente, en verano entra un aire muy cargado, con mucho calor y muy seco, y en invierno nos entra un aire muy húmedo y muy frío. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y asimismo, esta misma categorización ya la tienen para todos los demás usos. No residencial de 8, 12, 16 y 24 horas. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto en cuanto a estos 3 anexos. Yo tengo una pregunta en cuanto a los usos. Dime. Si tú, por ejemplo, tienes un apartamento dentro de un complejo que no es un bloque residencial, sino es, por ejemplo, un hotel, Los bungalows estos del sur, digámoslo así, sí, ¿te refieres? es un complejo hotelero,
es un complejo hotelero, pero tienes un apartamento privado. Sí, privado. Yo, por ejemplo, voy en vacaciones o lo alquilo. O yo lo compro en propiedad. Vale. Está dentro de un complejo hotelero, que es un terciario, ¿no? Pero el uso es como una vivienda. Es privado. Tú lo hacías con una certificación energética privada para poder venderla si tú la quieres vender privada. Como si estuviera en un bloque de vivienda. Si es en un bloque, pero si estamos hablando de un chalet, de un bungalow, si estamos hablando de un bungalow, estos típicos complejos que son un edificio de vivienda. No, que es un hotel en sí. Un apartahotel, pero tú tienes un apartamento tuyo. En propiedad. Y los otros funcionan como si fuera un apartamento normal, que hay una recepción y todo. Lo tendrías que hacer como una vivienda. Aquí no hay nada que lo especifique, pero yo dentro de la lógica y por lo que más o menos sé, si fuera un bungalow, lo haces como edificio de vivienda individual, ¿vale? Pero, o sea, de uso residencial. Pero como estamos hablando de un bloque, de un edificio, yo lo haría como dentro del edificio de terciario. Porque todo el edificio, a la hora de construirlo y diseñarlo, se ha construido como una unidad y se ha construido siguiendo la normativa del terciario. Sí, por ejemplo, en el terciario, cuando tú lo certificas, tienes que poner obligatoriamente la iluminación y los sistemas de ventilación y tal. Si tu apartamento no tiene, es decir, que es como una unidad aparte, está dentro de la edificación terciaria, pero es una unidad aparte, porque está aislado de todo. Sí, porque no están obligados, digámoslo así, a ponerle el aire acondicionado, que lo tienen centralizado. De aire centralizada, sino tendrá una extracción individual. Y después, es que eso ha pasado mucho. Porque he leído mucho que hay algunos que lo certifican dentro del terciario y otros que lo certifican en un terciario. La calificación es mucho mejor que el de una vivienda. Claro. Entonces, sí, no, es porque es menos exigente. En un terciario las restricciones son más pequeñas, o sea, digámoslo así, en realidad hay una gama más alta que lo que tenemos en uso residencial. Exacto, son más amplios. Entonces, al tener esa propiedad, si lo certificamos como terciario, lógicamente lo vende mucho mejor, porque tendrá una catalogación, una certificación energética mucho más alta. Si lo haces como uso individual residencial, el problema que tendrías es que tienes que justificar a la hora de redactar todo el papeleo que tienes tu extracción de ventilación propia. Tendrás que justificar que tu instalación de calefacción es propia y que prácticamente, salvo por la estructura, es en lo que se refiere a instalaciones, algo propio tuyo. Y ahora vamos a leer que Emilio siempre pone contribuciones interesantes, a ver qué es lo que nos dice. En gerencia administrativa, pero eso es gerencia administrativa, pero la propiedad en sí es propiedad individual, sí, la propiedad. Pero no se ve la difusión horizontal, división. No se ve la división horizontal. Claro, tú a la hora de hacer toda la certificación energética, tú en el líder, tú que ya veo que ya lo has utilizado algo más o menos. El líder lo hizo, pero muy por encima. Muy por encima, vale. Trabajo con ese 3X, más o menos. Vale, entonces ya sabes utilizarlo. Qué raro que hayas hecho este curso sabiendo porque tengo dudas. Ah, vale, es decir, vale. Es por ver, personal, saber si lo estoy haciendo bien o no. Vale, sí, buscar una segunda opinión, digámoslo así. Sí, porque hay muchas dudas y hay cosas que hago, pero no sé si las hago bien. Eso es como en todos lados. Hace poco a mi pareja le hicieron, me hizo un montón de gracia, le hicieron justamente la certificación energética. Propuestas de mejora del que le hizo la certificación energética. Poner un toldo en las ventanas. No puso nada más. El termo era eléctrico, no le puso cambiarlo. Que es lo primero, lo básico, utilizar solar térmica para mejorar la certificación energética. No sobre eso, solar térmica. Sí. Si tú tienes, las placas solares normalmente si no tienes terrazas se instalan en la cubierta, ¿no? En la cubierta, claro, siempre. Vale. Si la cubierta es de toda la comunidad. Sí. ¿Tú para tu vivienda puedes hacer uso de esa cubierta para tú poner tus placas solares? Sí, tú tienes que pedir permisos específicos y depende de cada comunidad de viviendas tendrá unas leyes específicas. Entonces tendrás que consultar de la comunidad. Puedes poner como que es una mejora que tú puedes añadir el certificado. Lo que pasa es que después tendrás ese trámite ya. Eso ya es trámite de la persona que se encargue.
Porque él ya tendrá, el propietario tendrá que averiguar esa azotea, qué restricciones le pone, el uso compartido, de si puede o no puede. Seguramente, y hay muchas posibilidades, que lo que le exijan sea que, bueno, vale, hay que estar todos los vecinos de acuerdo y se pone para todo. Y entonces ya pone calefacción, agua caliente sanitaria centralizada. Sería lo más lógico porque además es lo más barato. Porque ya poner una placa solar con su acumulador, con toda la instalación solo para un piso, es mucho más caro que si yo cojo y tengo 20 bloques a una instalación y pongo solamente los bloques, las placas solares ya comunes para todos. Es diferente. Claro, también es mayor jaleo porque empieza ahí después todo el tema de los contadores de agua caliente sanitaria. Ya no tenemos solo un contador, tenemos 2 contadores, uno para agua fría, uno para agua caliente y un tercero que es el de la suma de los 2 para poder pagar a masa. Entonces ya ese papeleo no sería responsabilidad tuya como certificadora energética. ¿De acuerdo? Bien, no he terminado de leer lo que me ponía Emilio. Se está hablando de lo que al final depende de lo que tenga la división horizontal. ¿Cómo? Vale, pero lo que estamos diciendo es división horizontal. Si estamos hablando de un edificio en el que de repente tu apartamento está justo en medio de 3 o 4. Sí, pero si tú tienes una escritura y está hecho la separación horizontal, sí te permite seguramente hacerlo como residencia. Como si residencia. Porque claro, eso está pasando en muchos garajes antiguos, porque tú el garaje es parte de la propiedad del edificio entero y tú no podías vender la plaza sola. Porque si la tienes escriturada como... Porque la plaza... El suelo es de todo. El suelo es de todo y los garajes son, entre comillas, todo el garaje de todo. Es de todo. No, tú tienes una plaza, pero realmente tú tienes un trozo de todas las plazas. Entonces, ese es el problema que hay en muchos temas de este apartamento, es que realmente lo que tú tienes es la propiedad, entre comillas, de todo el edificio. O sea, tienes un cacho de cada apartamento y no tienes el tuyo propio. Pero claro, luego tú tienes escrito el tuyo. Vale. Entonces, ahora le hacen la propiedad horizontal. Si tiene la división horizontal, porque claro, entonces hay una comunidad de vecinos. Entonces hay una comunidad de vecinos, tú pagas la comunidad, que a lo mejor dentro de esa comunidad está la parte proporcional de la parte de garaje común para todos. Común o de la recepción, porque claro, tú tienes unos servicios que a lo mejor vosotros no tienes, o al revés. Claro. O tú no tienes esos servicios y tú entras y sales por ahí. Pero me imagino que es eso, algo de eso lo que está poniendo. Pues lógico, entonces, ¿sí, no? La verdad es que la propiedad horizontal yo no la he trabajado mucho, tengo que reconocerlo. Ser extraídas cada una, vale, 50% más 1. Vale. En comunidades de vecinos, si lo aprueba la mayoría, se coloca lo de las placas. Ajá. Y si quieres bien, y si no quieres, también bien. Vale, siempre hay que tener... siempre se analiza la comunidad de vecinos, normalmente no suele, depende de cómo tengan los estatutos de la comunidad de vecinos, pero no suele ser un régimen autoritario de o estamos todos de acuerdo o no, sino simplemente es mayoría absoluta. En un garaje, Emilio te estaba oyendo, los servicios son comunes y las propiedades individuales. Depende de cómo esté hecho la propiedad, por lo que estamos viendo. Supongo que en los más actuales sí esté hecho ya la división horizontal y en los más antiguos no esté hecho. Por mi garaje en mi casa. Que no está hecho la división. Yo sí lo tengo, porque no sé, porque el registrador se le dio de colar el barco y sin embargo el que lleva el presidente. El que lleva bueno, los que se encargan de llevar las comunidades, que lleva el administrador, me decía, me tienes que enseñar la escritura, porque los vecinos lo que tenemos es que tenemos una no sé cuánta aparte del sótano menos 1. Y tú ya sabes exactamente, la mía no, la mía es esta parte en concreto. Sí, yo tengo uno que dice que es la plaza de garaje H3, porque lo pone en la columna, pero la mayoría de los vecinos tienen en la escritura de su vivienda una tanto por y ciento no sé cuánto, no sé cuánta participación del sótano o del garaje del sótano de la planta. Pues eso es muy curioso. Curiosísimo. Esas son de las cosas de que se le fue totalmente la perola al que lo hizo. Es que además lo más gracioso porque yo me compré, o sea, yo tenía el piso y la plaza de garaje, lógico, pero llegamos a un acuerdo con mi perra, le digo, mira, yo compro el piso
Porque Bueno. yo tenía menos todavía. Compro el piso y la plaza de garaje, yo te pago el alquiler y dentro de unos años te la compro. Y entonces hicimos un contrato que la plaza de garaje se compraba pasados unos años y tal. Entonces hicimos la escritura del piso y cuando pasaron unos años le compramos la plaza de garaje. Entonces es hicimos- individual. Y entonces es individual. Por eso te digo que es individual. Es súper curioso. Sin embargo, te digo, porque el administrador me decía, me tienes que enseñar la escritura porque los demás tenemos, ya no se contaba aparte de la plaza. Consejo, no estés comentando eso demasiado, no vaya a ser que haya algún chanchullo de que se haya salido de la legalidad. Ah, y al final me apagué. No, sí, yo también lo pensé en su momento cuando me dijo eso. Es que mejor no comentarlo demasiado, Sí, pero porque es digo, algo... por ejemplo, el edificio nuevo eso ya está más que calculado, porque además es como en muchos, no es lo mismo, el primero A, el primero B, el primero C, el primero D, cada uno tiene un metro más o un metro menos, la cuota de participación de los edificios comunes ya es en función de los metros cuadrados, más si tienen o no tienen plaza de garaje, entonces eso ya está todo calculado. O sea, en los antiguos eso no se calcula. No, antes era todas partes iguales. ¿Cuántos somos? ¿10 vecinos? Pues pagamos tantos vecinos. No, y ahora ya no es lo mismo tener un apartamento de solo un dormitorio que de tenerlo de 3 o 4 dormitorios. Y en el mismo edificio, antes se Bien. pagaba todos por igual, ahora ya no. No, a mí me parece bien, pues Eso eso. no, lógicamente, se supone que la gente no. Vale, vamos a ver qué sigue comentando Emilio. Pero eso es igual en tu casa, esos son los tantos por cien en voto del total de la propiedad Sí, y sí, con sí. la que responde. Bueno, lo que tú decías. Es más, incluso se hace para el cálculo de cuotas, lo que estamos diciendo. Normalmente en los garajes en comunidades pequeñas no se hace división horizontal, se asigna un valor porcentual. Si es una comunidad muy pequeña es 3 viviendas, 4 viviendas. Ya hablamos de un edificio de 10, 20 viviendas, ya sí se hace. Siempre, qué cosa que por eso te digo, ya. Ya es que depende. Ya vamos dependiendo. Hasta 6, como dice Emilio. Vale, verán que Emilio, al igual que ustedes dos, los otros dos suelen ser menos enteradillos, pero suele hacer bastantes aportaciones, ¿vale? Yo creo que en este curso, entre ustedes tres y yo, aportaremos bastante. Vale, bien. Chicos, a los de casa, antes se los comenté aquí a los compañeros, no sé si ustedes lo oyeron, porque no me acuerdo si ya tenía puesta la cámara o no, que como hoy perdimos un poquito de tiempo, perdimos la primera media hora de clase, que si no tenía cámara, que si en el otro lado no tenía el mando del proyector, etcétera, etcétera, le voy a quitar un poquito de tiempo al siguiente módulo y vamos a dar, son las y 5, pues daremos unos 15 minutitos más de clase, más o menos, ¿vale? De este módulo. Y después haremos el descanso. Y ya empezaremos con el siguiente módulo, que no es tan técnico como este. Sé que a Carlos y a Ale le gustarán un poquito más. A Emilio no creo, a Emilio yo creo que a este le gusta más. Cuando veas las actividades que he preparado hoy, que he tenido tiempo para hacerlas, no sé si me vas a querer tanto con ese módulo. Bien. Vale. Otra cosa que quiero que se mire y que la vayan teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Del anexo, del apéndice A del HE1, creo que es importante que conozcan las definiciones que van saliendo aquí. Entonces, estas definiciones, voy a ver si consigo averiguar cómo eran en Moodle. Había una forma de hacer una base de datos en Moodle. Entonces, yo quiero que en esa base de datos cada uno de ustedes vaya copiando y aportando definiciones con ejemplos y en caso de que fuera necesario con imágenes. Vale, es una forma de ir participando. Si veo que no consigo ver cómo se hacía a través de Moodle, lo haremos en un foro. Y entonces, de todas estas definiciones, pues bueno, ustedes son en total 5 alumnos, pues repartirlas entre los 5, que todas la pongan, pero haciendo un pequeño complemento, una pequeña aportación personal, además de las definiciones que vienen aquí. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de cuando vayamos a ir leyendo la normativa y realizando los cálculos, hasta entender qué es lo que estamos haciendo. Porque yo ahora mismo digo envolvente térmica y los que han trabajado con eso saben a qué me refiero.
pero los que nunca han trabajado con envolvente térmica, se me van a quedar mirando y van a decir, ¿de qué estás hablando? De decirme envolvente térmica, eso me suena chino. Entonces, para evitar ese problema, es por lo que digo de que abriré un foro mañana seguramente, en el que quiero que, no he contado la verdad las definiciones, mañana lo contaré cuando abra el foro y les diré, pues más o menos le toca a cada alumno tantas definiciones. El orden la voy a dejar como un poquito así, fuerzo a los de casa a trabajar un poquito más, que me los conozco, y lo que haré será en que, si les digo, por ejemplo, a cada alumno le tocan 10 definiciones. Cada alumno tendrá que coger la definición que viene en el CTE, leerla, entenderla y explicárselo a los demás en el foro, con algún ejemplo, con algún enlace, con lo que crea necesario, ¿vale? Esa actividad de foro será evaluada. Tendrá prioridad para no pisotearse, por ejemplo, Dunia va y pone, Nuria, perdón, densidad de fuentes internas. Lo explica con sus palabras, pone el ejemplo. Pero es que resulta que Emilio también tenía pensado hacer esa definición. ¿Qué es lo que va a pasar? El primero que lo publica en el foro es al que le cuenta esa definición. ¿Vale? El siguiente, por no haber sido rápido a la hora de publicarlo, le tocarán las definiciones más difíciles. Y entonces así los de casa harán esta actividad muy rapidito. Los conozco. Por no quedarse con las definiciones más raras, serán rápidos en hacerlo. ¿Ves? Lo que yo sabía de los de casa. Vale. Como verán, esta normativa, la H1, básicamente de aquí a que termine el curso, no la sabremos de memoria. Y gracias a al otro foro que dije que íbamos a poner para hacer las comparaciones con los otros dos CTE, también relativamente nos sabremos las nuevas. Entonces, muy bien, porque es lo que vamos a trabajar en la calle hasta que nos vuelvan a cambiar la normativa. Pero bueno, todo el cambio de normativa, ¿saben a qué es debido? ¿De por qué nos están actualizando la normativa? Los que hayan trabajado con el CTE de 2006 verían que es un poquito caótico, ¿vale? En el sentido de que deja como muchos datos al libre albedrío, ¿vale? Y poco a poco están restringiendo esos datos. Ya no es tanto libre albedrío, sino está eso, pero sí, ahora yo te pongo un poquito, te restringo, te digo, bueno, ahora ya no es lo mismo que estés en toda la isla de Canarias, que era lo que pasaba antes, de Gran Canaria, a que estés en San Mateo o en Las Palmas. Ya te voy restringiendo un poquito más. 7 islas, todo era 3. Todo era 3. Daba igual que estuvieras en el Teide. En el Hierro que estar en Maspaloma. En cualquier parte del Hierro, Maspaloma. Es que era un poquito caótico en ese sentido, porque te quedabas mirándolo y decías, ¿y cómo lo modifico si yo sé que no es así? Con la nueva nomenclatura y con un certificado, da algo que no sea más en los edificios existentes. En los edificios existentes no te va a dar nada. Ni con la nueva normativa, ni con nada. ¿Por qué? Porque por desgracia, sobre todo aquí en Canarias, no estamos acostumbrados a hablar de eficiencia energética. Aquí básicamente todo se restringe a... Es que aquí no hace frío. Y como no hace frío, me olvido de poner cristales de doble acristalamiento. Pongo cristales simples que son los que tenemos en todas las casas. Y eso energéticamente, vale. En verano podemos decir, me entra más calor. En invierno, mira, mantengo el calorcito porque total no me va a entrar casi frío, pero es que no tenemos en cuenta de que en verano el tener esos cristales hace que dentro, por ejemplo, en esta aula, haga calor en pleno verano. Cuando el sol está allá poniéndose en el oeste y empieza a cascar por los cristales, en esta aula, por ejemplo, se nota. Y es una de las cosas que en Canarias no se tiene en cuenta. O el incluir un aislamiento térmico en medio del cerramiento. El aislamiento térmico tenemos muchas veces la mentalidad de que es solamente para invierno, para frío. El aislamiento térmico también sirve para verano. Y estamos en una isla en la que hace mucho calor. Y prácticamente tenemos frío que 2 meses al año, 3 meses al año. El resto del año es calor. Y no hemos diseñado el edificio para esas características. Entonces el fallo viene desde el momento en el que se hace el diseño. Ya no estamos hablando de que sea solamente un fallo de, yo qué sé, no tenerlo en cuenta, no lo hemos reformado, son edificios viejos.
¿no? Si no, desde el 2016 que salió el código técnico, se siguen haciendo así. No ¿Y es cómo como... es posible que poniéndole una refrigeración y una iluminación a un mismo certificado mejore la calificación energética? Vale, si tú le Se pones... supone que consumes más, ¿no? No, consumes más energéticamente en el hecho de que consumes electricidad, digámoslo así. Pero energéticamente hablando, pierdes menos energía, digamos así. Porque tú ahora mismo, por ejemplo, en esta habitación pones Pero refrigeración. energía no en concepto de CO2 emitido, ¿no? No, en el concepto de CO2 no. En concepto Pero de el parámetro- energía térmica, vamos a El hablar. parámetro que te da el certificado es el CO2. kilos de CO2 emitidos a la atmósfera. Entonces, si tú tienes una instalación eléctrica y una instalación de ventilación, tú supones que generas más CO2 a la atmósfera, por tanto tu calificación es peor, no mejor. ¿No? Debería de ser así. ¿Te lo da mejor? Pero yo no sé si se queda mejor porque lo he hecho, lo he comprobado con No, algún que yo, ejemplo. por trastear un poco, he puesto un fancoil normal, una iluminación normalita, y te da mejor. En vez de una G, una F, una E. Es que no lo entiendo. Y sin nada no te daba No, ningún... con un cerramiento normal, fábrica de bloque, un cristal simple, sin mucha, una G. Una Le agencia, lo pongo un normal. aparato de ventilación, le pongo iluminación normal, un termoeléctrico, ya una F, una E. Y con un termoeléctrico. A pesar que el termoeléctrico es mucho mejor el de gas. Sí, es que el de gas, petróleo, el gas licuado. es que es lo normal. No sé, son esas cosas extrañas. Oye, Sí, pero ¿lo haces con el C3X o con el C3? C3X. Tengo que mirarlo. Yo te lo miro, yo te lo miro. Yo esas cosas, mira, a mí me gustan esas cosas porque las voy apuntando y cuando voy teniendo tiempo, claramente, las voy mirando. Pero eso lo voy a apuntar para mirarlo. Igual que, por ejemplo, cuando pones una, a ver, ¿qué le digo? Una instalación de ventilación, el rendimiento te sale al 150% por defecto, o al 130%, no sé cuánto te sale. En el C3X, siempre hablo de C3X. ¿Cómo es posible que una instalación tenga un rendimiento de un 150%? No puede En tener. todo caso, de un 100%. De un 100%, del 150%. O el Es C3X que por defecto, no sé si en la instalación de ventilación o iluminación, te sale un rendimiento del 150%, del 130%. sí. Vale, entonces mejora eficiencia con Ventilación e iluminación en una vivienda normal. Y lo del rendimiento de la ventilación o iluminación, no me acuerdo qué era una cosa u otra. vale. Y lo otro que estamos diciendo es rendimiento 150%. Por lo menos, 130, no sé. Cuando lo pones por defecto... Mayor del 100%, lo Sí, pongo sí, así. sí. Cuando te pone el uso mayor de 10 años, menor de 10 años, entre 5 y 10, algo así, cuando le pones menor de 5 años, te pone un 150% de rendimiento. Imposible. Ahorita la 150. No, 150 es que te está diciendo, en todo caso, habría que mirar cuáles son los parámetros con los que hacen los cálculos del CE3. Porque a lo mejor puede ser que relativo a los cálculos mínimos que él hace, tú estás teniendo una instalación que funciona no como rendimiento propio de la instalación, sino como rendimiento energético del total. Podría ser que sea el cálculo que está considerando el C3X. Por eso se lo tengo apuntado, eso yo lo miro con calma, a ver cuál de las dos cosas puede ser. Vamos a ver qué comenta Emilio relativo a todo esto. No, pero también pierdo frío y resto eficiencia a los aparatos de refrigeración. A ver, ¿esto con qué pudo venir? También pierdo frío. Si pones luminarias y pones refrigeración, claro. Si tú pones refrigeración, hace un baremo de transmisión de calor con las paredes. Al hacer la transmisión de calor ya es menor. Foco frío, foco caliente. Sí, es menor la transmisión de calor porque tienes una diferencia de temperaturas mayor entre el exterior y el interior. Y al ser menor la transmisión de calor, por eso ese 3X baja, porque tú estás muy por debajo del límite máximo que te han dado. Sí, por la transmisión de calor. Pero yo entiendo que la normativa de la certificación energética Es partió de la base de que había que disminuir la producción de CO2 a la CO2. atmósfera. Si tú cada vez utilizas más aparatos eléctricos, sea el tipo que sea refrigeración, sea lo que sea, en vez de utilizar energía renovable,
lo único que estás haciendo es cargar la atmósfera de CO2, por tanto, tú estás aportando más CO2 a la atmósfera, tu calificación es peor, no mejor. Esa es una de las cosas que mejoran en el nuevo CT. Justamente porque te viene el cálculo de la demanda energética en función de cuál tiene que ser la menor demanda si estás en verano o si estás en invierno. Entonces te limitan ya cuánto tiene que valer esa demanda máxima. Ya no es como antes, que antes eso no aparecía en el CTE, no te hablaban de demanda energética, sino te hablaban simplemente de consumo de transmisión de calor. Básicamente los cálculos del C3X estaban hechos por transmisión de calor. Si la transmisión de calor, o sea, la diferencia de temperatura del exterior al interior, teníamos una transmisión de calor muy mala, íbamos a tener temperaturas muy, muy similares entre el exterior y el interior, ¿no? Vale, ¿qué es? Sobre ese parámetro era sobre todo lo que nos hacían todos los cálculos. Vamos a restringir que esa transmisión de calor sea lo menor posible. Era, si se fijan, si tú los has usado, básicamente todo lo que te pide es transmitancia, materiales y poco más. Y después, lo otro es como una mejora. Tú lo tienes puesto para mejorar la eficiencia. Y no están midiendo. El tema de los toldos, de las lamas horizontales, lamas verticales, todo ese tema, es como... Por eso lo vamos a hacer a mano. No lo vamos a hacer con la normativa, con el programa. O sea, nosotros lo vamos a calcular. Programa, ¿no? Exactamente, porque tú en el programa sabes que tienes una pestaña en la que tú puedes cambiar los valores de transmitancia térmica, ¿verdad? Como los vamos a tener hecho a mano, tú con tu valor calculado a mano le he puesto un toldo que por ser de un material tal, tener una longitud de tanto, todos los cálculos que nos dice la normativa que hagamos, pues nosotros podremos coger ese cálculo que hemos hecho a mano, meternos en el programa, en el C3X en este caso, y decirle, venga, cámbiame este parámetro por este, el otro por aquel, y meterle nuestros nuevos datos. Sí, la idea es tener claro el concepto y saber dónde está el dato, porque que te ponga una tramitancia de 0,50, si tú a lo mejor es algo desorbitado y yo estoy poniendo 0,50. Exactamente. Por eso lo vamos a aprender a calcular. Eso es la primera parte, que eso, les digo, básicamente nos llevará, ya que hoy no hemos hecho cálculo, las 2 horas de la semana que viene, y de la semana siguiente, no me acuerdo si teníamos 2 o 4 horas, pero también nos va a llevar esa siguiente clase. Básicamente calculando transmitancia, también haremos los cálculos a mano de la limitación de condensación, esa también la quiero hacer a mano, porque son las dos básicas, son los datos que después podremos cambiar en el programa. Entonces, ¿qué? Me acabo de acordar que he cogido el médico para el día 30, a las 6:30. Vale, el día 30, ¿cuántas horas tenemos? Ah, el día del examen. El examen, y encima es... Vale, encima te va a dejar drogas. Sí, bastante. Va a ser un impacto. O sea, que tengo que llamar para cambiarlo. Si lo puedes cambiar, Sí, si no lo puedes cambiar, me avisa. Sí, yo creo que lo puedo cambiar porque lo he hecho esta mañana. Ah. Pero ha sido gracioso. Acabo de decir, coño. O sea, además le dije, mira, es que para el jueves, digo, mira, es festiva, bueno. Entonces, pues le he dado para una chica para el jueves que viene, ¿no? Vale. Ahora llamaré para cambiarlo. Si no te deja cambiarlo por lo que sea, ya me lo comunica y vemos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿vale? Vale, vamos a ver, porque aquí ha puesto Emilio un mogollón de cosas, se ha explayado escribiendo. Está animado. Siempre está animado. Eso me gusta de él, porque siempre es muy participativo en las clases. Cuando no está animado, me la paso preguntándole qué le pasa. Dice, como dicen los moradores del desierto, tapa frío, tapa calor. El aislamiento tapa la pérdida de frío y la pérdida de calor. Bueno, eso sí lo hemos comentado, ¿no? Con un dicho. Porque hace el cálculo del CO2 para la producción de la energía consumida. Si le pones refrigeración, Emilio, vamos a lo que estábamos diciendo. Si le ponemos refrigeración, tendríamos más consumo de CO2 porque consumimos más energía. Entonces, ese cálculo, ese parámetro es el que estamos discutiendo. Si tienes más de un 100%, te califica como peor porque entiende que estás produciendo de más y se desecha. No es el caso. No es el caso. Justamente ella dice que ha hecho la prueba y le sale mejor la certificación energética. Es que hubo cuando empezó todo el tema de certificación energética, yo trabajo en una empresa de la actual actividad de la Caixa. Ah, vale. Entonces,
se empezó todo el tema y se empezó a mover y a comentar. Y como todas las calificaciones estaban tan mal, una G, se empezó a decir que cómo se podía mejorar la calificación, porque a la hora de poner en venta las propiedades, alguien que dice, oye, una G, la peor, tal, estas viviendas no pueden valer para nada, esto no sirve. Y más sobre todo concepto península, que a lo mejor ellos tienen otra idea de la construcción. Y se empezó a mover cómo se podría mejorar la calificación que obtenía del programa, sin mentir, modificando parámetros, sin mentir, pero modificando parámetros de como el C3X calcula en base a los datos de otras comunidades, porque no había una específica para Canarias, pues poniendo a lo mejor más rendimiento en los aparatos, los aislamientos, no sé qué. Entonces, sí, cambiándolo un poquito a mano. Sí, poner por defecto el 150% o lo que fuera y te daba mejor. Cuando que un aparato no puede tener un rendimiento superior al 100%, porque el 100 es el óptimo. Porque se va a romper. Es que se supone que si es mayor del 100% se va a romper. Sería un pico de rendimiento en un punto determinado, pero el programa tampoco te especifica cuándo es el rendimiento. Yo lo que entiendo es que a lo mejor ese rendimiento está diciendo es como que la refrigeración en esa instalación, o sea, en ese edificio en este caso, no te hacía falta. Entonces, tú energéticamente hablando, no por parte del rendimiento del aparato, sino como rendimiento del edificio o la instalación en general, no de un aparato en concreto, que sea por eso por lo que te esté mejorando el rendimiento. Pero de todas formas estoy hablando sin saber. Yo esto lo miraré, ¿vale? Dice Emilio, con el doble acristalamiento, a ver, mejor calificación con exceso de producción, eso es lo que está diciendo ella, que a ella ya lo ha hecho y exacto, es lo que estamos diciendo. Pues está jugando con los datos del programa o fallos del programa y no con los reales que hay. Entonces, esa parte es la que yo quiero que intentemos aprender a calcular a mano, todo el tema de transmitancia térmica. Por defecto tú lo sabes que en el C3X te viene material y te viene ya directamente cuánto vale su transmitancia. Imagínate que de repente tú tienes un edificio que lo sabes porque es nuevo, por lo que sea, que ha utilizado un material que no está recogido en ese bloque que viene por defecto. Tú lo puedes modificar y meter el material a mano. Pues todo eso vamos a aprender cómo calcularlo para poder ponerlo a mano. Y en cualquier construcción, por ejemplo, te hacen hacer un certificado de esta instalación que ya está hecha, que tú no sabes lo que hay detrás de una pared, tú no vas a hacer una cata y ves lo que hay. No lo vas a tú saber. pones un bloque normal, un enfoscado y un lucido y se acabó. No pones nada más porque no sabes lo que te puede rebatir nada, ¿no? No te pueden rebatir nada porque tú además cuando haces la certificación energética en el último apartado de creo que te venía era visitas o comentarios, ¿no? Comentarios del redactor, sí, del certificador o algo así. Sí, y entonces ahí en ese apartado tú dices, bueno, se ha realizado la visita a la vivienda, obligatoria, es el primer paso. Pues en la visita se han obtenido, tienes que poner y detallar todas las mediciones que has hecho de si tienes patio interior, si no tienes patio interior, orientaciones, tamaño de los huecos, etcétera. Cuando has terminado de redactar todo eso, lo siguiente que tendrás que señalar es no se disponen porque no nos han facilitado los datos del proyecto. O sea, tú normalmente es raro, tiene que ser que sea algún ingeniero que vaya ya al enteradillo y pida el proyecto de la casa que está comprando, pero normalmente no se le pide al promotor. Y eso que estamos en nuestro derecho. Tú cuando compras un piso o alquilas un piso, el propietario del piso que te lo está alquilando debería de tener en su mano el proyecto. O el libro del edificio. O el libro del edificio, que en el libro del edificio viene detallado y descrito los materiales de los que está hecho y los usos que se esperan del mismo. Justamente los usos nos servirían para justamente la certificación energética. ¿Qué es lo que pasa? Que lo normal es que tú llegas a una vivienda y le pasé como a mi novio, que llegaron, le preguntaron, bueno, de hecho el certificador ni le preguntó, porque en este caso mi novio sí tenía el proyecto, pero el certificador tan acostumbrado como estaba a que nadie tenía nada, pasó un kilo, ni le preguntó. Yo no pude ir el día que fue el certificador y yo le dije, pero es que no le preguntaste esto, no le comentaste estar. No te dijo, no te preguntó por esto. Por ejemplo, que estaba hablando de las transmisiones hoteleros, por ejemplo, que alguien ahora se ocurra que tiene su casa y le pone en las paredes una falsa pared con pladur. Exacto. O sea, ahí tú como dices, mira, y te dice, aquí hay pladur, pero detrás está la pared. Exacto. Y dices, bueno, ¿y qué hago? El certificador tendría que incluirlo en el documento. ¿Que lo suele hacer? No lo suelen hacer.
Te digo, a mi novio ni le pidieron el proyecto, ni le preguntaron, y él lo tenía, porque yo se lo dije, prepáralo. Y él era hablando conmigo diciéndome, tú fuiste muy exagerada, a mí no me pidieron ni la mitad de las cosas que tú dijiste. Y yo, ¿y te midió el patio interno? En la casa tenía un pequeño, es un huequito de ventana, en realidad, el típico para pasar cables, como digo yo, y tubería. Y le dije, ¿pero te lo midieron? No. ¿Y qué te midieron? ¿Las ventanas? ¿Qué más te midió? Nada. Y yo, ¿cómo? No te midió ni siquiera cuánto tenía de ancho. Encima tenía hasta los planos. Y yo, ¿ni te pidió los planos? No. Lo más fácil que es coger los planos y voy a dejar el plano, una fotocopia del plano y voy apuntando al plano. Es que, pues el certificador, tan acostumbrado que la gente le dijera que no, no pidió nada. Es un ámbito que todavía está un poco en pañales. Entonces, lleva un año de vigor. Las inspecciones se están haciendo ahora que bueno, pero que tampoco, los inspectores tampoco te creas tú que... Es que no hay idea, no hay idea. Yo he estado consultando un montón de foros, yo me hice un curso, he estado intentando averiguar cosas. Yo creo que he y usado no. en internet horas y horas buscando... soluciones. Sí, pero me apunté allí porque... Vale, aquí lo que... A ver, yo te lo digo, yo sabré exactamente lo mismo que tú. No, porque... lo mismo no. Seguro que tú sabes más que yo, seguro. Pero a mí lo bueno que tiene es que a mí me gusta preguntar. Yo tengo una amiga que también se dedica a la certificación energética, pero en Tenerife. Una simple, no sé si tú conocerás al departamento de energía del Gobierno de Canarias, que trabajan aquí, una chica que hay allí, y al principio del todo, cuando yo le comenté lo de la problemática de calificar con una G todas las viviendas que vienen y tal, dice, no, el programa puedes alterar los parámetros y así más o menos obtienes una calificación. La llamé un mes después y le dije, mira, nos están dando DE. ¿Tú crees que a una vivienda normal, con las características de Canarias, está? No, a mí me están llegando todas G. Digo, tenemos que anular un montón de certificados en la ingeniería porque... Había que volver a rehacerla. Igual que el simple hecho, tú tienes, modificas los puentes térmicos y tienes un certificado Genial. Espectacular. Genial, es que si modificas un puerto térmico es lo primero, para algo se llama térmico. Ya, pero quiere decir que tienes, a ver, es lo que voy. Desde el propio, digamos, núcleo que el gobierno de industria y el gobierno de Canarias, que más o menos estaban manejando todo el tema, ellos mismos no tenían no saben ni idea de cómo... Pero es que hasta a nivel estatal no se sabe. Yo he estado leyendo las dudas en el foro de la página que les he enseñado, la del CTE, y es que hasta muchas veces hay un montón de preguntas que se han hecho hace un par de meses, hace más de 6 meses, Yo he 8 hablado con la meses. chica de industria y le he preguntado sobre cosas específicas que se me han dado y no saben. No hay respuesta. Es que no te contestan los foros. No, y si hablas por teléfono, supongo que será la misma situación de... Es una normativa que nos han impuesto, porque al final de cuentas viene de la Unión Europea todo esto, y no tenemos ni idea. Y ahora tenemos que ponerle, a lo mejor dentro de 20 años, Eso está chupado. Pero es que dense en cuenta de lo que les estaba diciendo. ¿Cómo ha cambiado la cosa de, en el CTE del 2006, coger e intentar leerse el HE1 era morirse del asco? Porque era decir, ¿y de dónde saco esto? ¿Y de dónde saco lo otro? ¿Y ahora qué hago? Y había un montón de datos que eran como, no los entiendo. Sí, ¿dónde los saco y dónde estará esto? Exacto. Bueno, lo estimo. ¿Quién se le ha ocurrido este parámetro que no me... ¿Para qué no sirve para nada? De eso tengo yo unos planes. Exacto. Y después cogen la nueva normativa y vemos lo que estamos diciendo. Simplemente un pequeño cambio como son definir mejor las zonas climáticas, ¿cómo nos puede ayudar? De que ya no tenemos lo mismo de una casa construida con las mismas propiedades en Las Palmas que en Tejeda. Y todo el tema de las persianas exteriores, que no son contraventanas, que son persianas exteriores. La contraventana... Eso no ha cambiado, sigues considerándolo como contraventana. Igual. Eso pero no ha cambiado. Es cristal. Sí, no, pero ahora tienes en lo de tienes lamas exteriores. Sí, las lamas horizontales o lamas verticales. Eso es lo que harías con una ventana, con una persiana exterior. Con una persiana exterior. Yo lo haría por lama. Es que yo he leído que es modificando el coeficiente de verano-invierno, como diciendo que y el coeficiente creo que se reduce y en invierno con las que se reduce el coeficiente es 0. Creo que es 0 y 0,1, un valor así. Te digo de lo que he vivido en internet,
que... Trasteando. Sí, pero igual que te dicen eso, te dice que son contraventanas, hay gente que te dice que la cojas como si fuera un retranqueo y le pones un valor mayor, ¿sabes? No, es un retranqueo. Yo no lo pondría como retranqueo. Bueno, la ventana está aquí, que está retranqueada. Sí, bueno, eso sí lo tiene, pero después tienen las lamas, por eso digo que yo no lo considero. Que tienes tu ventana que está hacia adentro y las persianas que son fijas hacia afuera. Hacia afuera. No las que son de... Sí, no las que son móviles, sino las que son que ya tienen la lama así, que suelen estar más bien en los patios en los patios antiguos. Exactamente. Exacto, ahora ya es todo diferente, ya es como más a mano. Entonces, ahí yo, por ejemplo, no tengo claro qué aplicar o cómo aplicar. Lo calculas a mano y cambias el coeficiente de transmitancia térmica después en el programa y lo calculas a mano. Tú te tendrás que buscar de qué material están hechos las lamas, las dimensiones de las lamas y el ángulo de las lamas. Yo no voy a medir el ángulo cuando voy a hacer un... Pero bueno, no lo midas con ángulo, mídelo con ángulo de referencia y después el ángulo lo calculas con trigonometría. Pero cuando tú vas a certificar una vivienda no... Tanto trabajo no, porque para lo que vas a cobrar por una certificación no le vas a dedicar tanto tiempo. Que ese es el problema también que hay hoy en día. Lo que pone, eso lo he visto yo, que te llaman por teléfono, tú le vas diciendo lo que tienes, cuánto mides, le mandas el plan y te mandan la certificación por correo. Es un poco arriesgado. Eso es un poquito arriesgado, pero aquí en Canarias, pongámoslo así, todas salen ¿qué manda? ¿Qué manda que se lo digas así o no? Y ahora con estos cambios, yo como aún no tengo mucha idea, pero estuve leyendo, con estos cambios sigue dándome, aunque cambie el tiempo. Todavía, vuelvo a decir, la nueva normativa está fresquita. En las inspecciones. No la he calculado. En las inspecciones que piden ese 3X. El archivo de cálculo. Claro, para comprobar si lo tienes o no. Que si tú lo haces así y pones, en vez de largo por ancho, solo pones la superficie porque es la que te dieron, ahí lo tienes claro. Ahí lo tienen claro de no fuiste a medir. Yo les voy a traer, como curiosidad, la de mi novio, le borraré los datos porque yo cuando la leí me pareció muy graciosa. En serio, solamente como recomendación para mejorar la eficiencia, poner un toldo. Me quedé mirándola y yo, ¿solo un toldo? Que hay miles de formas de mejorar la eficiencia energética y le ponen un toldo. Hay muchas cosas. Bueno, vamos a ver qué ponía Emilio. Sí. Aviso a transeúntes y navegantes. Ya han caído multas por eso. Sí. Eso lo sabemos, por hacerlo así. Sí, pero si te piden la revisión del certificado, te exigirán las calificaciones del material. Las calificaciones del material. Exacto, esto venía a la razón de que yo decía de calcularlo a mano, todo el tema de las lamas. Es perfectamente. Tú te vas a resguardar en un catálogo de un fabricante de lamas, que será el que te diga cuáles son las propiedades. Entonces vas a poner, pues, según la normativa que había en vigor en la época de construcción, que en eso es en lo que se basa. Por eso nos pide el C3X en año de construcción del edificio. Porque según sea la normativa en vigor en ese momento, la normativa en vigor exigía un determinado material de que estuviera hecho. Bueno, también es cierto. Porque se puede haber, por ejemplo, en el CTE, cuando entró en vigor, todos los proyectos que se hubieran redactado antes del periodo en el que no entró en vigor, sino en periodo de excedencia del CTE, pues todos los proyectos que hubieran sido redactados y presentados en la industria antes, aunque no fueran construidos hasta 5 años después, estaban con la antigua normativa, con las NBE. Que hay proyectos que se han redactado y no se han ejecutado hasta muchos años después, y la normativa es la anterior, pero el año de construcción es posterior. Exacto. Ahí eso suele ser, sí, un fallo típico, porque nosotros, ¿qué es lo que vamos? Pedimos el año de construcción del edificio. Y de repente nos dice, fue construido en el 2008. Perfecto, CTE. Hacen una idea del tipo de construcción, porque antes es bloque de 20, después de 25, antes se construía con otro tipo, ¿sabes? Entonces, cuando te dicen el año, dices tú, pues una construcción de este tipo. Resulta que no, que es muchísimo anterior. Una pregunta que a mí no me han sabido contestar. ¿Una casa de 1900? Sí. Anterior a la NBA. ¿Cómo la certificaría? Yo la solución que siempre he dicho, a mano. Sabiendo que es mampostería, pues pongo el coeficiente de transmisión térmica a mano y ya está. Yo la he hecho con el C3X. Tú la has hecho con el C3X, poniendo 1900 y que te salga el parámetro que salga y ya está. Vale.
Es que yo, por ejemplo, en mi casa, Después, cuando decimos la fábrica, pongo un muro de mampostería, un mortero exterior con bastante espesor, tiene lucido, o si tiene algún tipo de aplacado, o o lo es que decir, sea. pongo un muro, Bueno, Es que son no, no un muro de 20. una del año 54, te voy a decir, yo, porque tengo una casa de esa época. Por ejemplo, hasta hace poco fui a una de 1954 o de 52. Espesores de 30 a 35 centímetros. Entonces, tú pones un bloque de 20, pones un bloque de 25 en su caso, y después le pones un mortero, Y le añades el grosor con todo lo demás. para que más o menos tenga una consistencia. No vas a ponerle una fabricación del día. Yo en mi casa tiene 40 centímetros de bloque, es de 1919. 40 centímetros, bueno, no de bloque, mampostería, porque es totalmente piedra puesta sobre piedra, rellenada con cemento y ya está. Eso sí, la casa ha aguantado lo suyo, porque no ha sufrido ninguna reforma y sigue ahí de pie. Es lo que es bueno que tienen esas casas viejas. Y también es más fresca en verano, por ejemplo. Bueno, chicos, les estoy viendo que ya son las 8:30. Encantada de conocerles. Nos vemos El miércoles que viene, y recuerden estudiar la lección 1. Voy a ser mala, entre domingo y lunes estarán las preguntas tipo test para obligarles a leerse el manual, ¿vale?